Comencemos con las aplicaciones económicas de la derivada. El ejercicio 1 nos dice, en cierta empresa un estudio de eficiencia para el turno de la mañana determina que un trabajador promedio que llega a las 7 a.m. ha producido Q de T unidades, donde T es el número de horas transcurridas desde el inicio de la jornada laboral, y nos pide calcular cuántas unidades lleva producidas el trabajador para las 12 a.m., obtener la fórmula que nos permite aproximar cuál será la tasa de producción del trabajador a cada hora, calcular la tasa de producción del trabajador a las 12 a.m., interpretarlo de a qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12 a.m., interpretarlo, que es siempre lo que más cuesta, y nos pregunta que ello significa un aumento o una merma en su productividad. Bueno, comencemos. Como dato tenemos que la producción total de cada trabajador en promedio es esta función, y siempre que la variable independiente sea el tiempo, yo lo que les recomendaba, si mal no recuerdo, era hacer una línea de tiempo. En este caso vamos a tener el horario aquí debajo y arriba el valor que toma T, que representa las horas transcurridas desde el inicio de la jornada laboral. Comencemos con el ítem A, que nos dice calcular cuántas unidades lleva producidas el trabajador para las 12 a.m. Tenemos la función que nos dice la producción de cada trabajador a cada hora. Lo que debemos hacer es simplemente tomar para las 12 a.m. cuántas horas transcurrieron desde el inicio de la jornada laboral. Transcurrieron 5 horas. Por lo tanto, reemplazando en aquella función que nos dieron, la T por 5, encontraríamos el total producido de cada trabajador para las 12 a.m. Reemplazamos allí entonces por 5. Tomamos la calculadora y aquello nos da 145. Respuesta para las 12 a.m. lleva producidas 145 unidades. Bien, recién comenzamos, vamos con el B. Obtener una fórmula que nos permita aproximar cuál será la tasa de producción del trabajador a cada hora. Bien, esa fórmula va a ser obviamente una nueva función que en este caso va a representar la tasa de producción del trabajador. Es decir, una tasa de cambio. ¿Cuánto cambia aproximadamente su producción total en una hora determinada? Nosotros con esa fórmula nos podríamos situar en cualquier momento de la jornada laboral, encontrar esa tasa de cambio y con ello intentar pronosticar qué ocurrirá durante la próxima hora de esa jornada laboral. ¿Cuántas unidades va a producir ese trabajador? Vamos a un caso puntual más adelante, que es el ítem C, que nos lo pide para las 12 a.m. Pero antes tenemos que encontrar esa fórmula, y como les dije, esa fórmula no es otra cosa que la derivada de esta función que acabamos de reemplazar en el ítem A. Tenemos que derivar esa función, es una polinómica, es muy fácil de derivar. Tenemos la derivada. Esta función representa entonces la tasa de producción del trabajador
es decir, una tasa de cambio, cuántas unidades más va a producir aproximadamente durante la próxima hora a partir del punto en donde nos estamos preguntando. En el ítem C nos preguntamos cuál es esa tasa de producción del trabajador para las 12 a.m. Recuerdan que las 12 serían transcurridas 5 horas del inicio de la jornada. Vamos entonces a reemplazar la T por 5 en esa función que es la tasa de producción del trabajador. Tomamos la calculadora. Esto nos va a dar 9. Y aquí es donde comienza lo más importante, que es aprender a interpretar los cálculos. ¿Qué quiere decir ese 9? Quiere decir que en ese instante, es decir, a las 12 a.m., 0 minutos, 0 segundos, en ese instante, en ese punto, la tasa de productividad es de 9 unidades por hora. ¿Se entiende? Es decir, que en ese instante, ese trabajador estaría produciendo 9 unidades por hora. Entonces nosotros usamos el concepto de la derivada para intentar aproximadamente pronosticar cuánto va a producir ese trabajador durante la próxima hora de su jornada laboral. Durante la sexta hora de su jornada laboral, vamos a decir que aproximadamente va a producir 9 unidades. Porque en ese instante en el que me fijé, a las 12 a.m. en punto, esa era su tasa de producción. ¿Se entiende? La interpretación entonces va a ser durante la sexta hora, ustedes lo completan desde el inicio de la jornada laboral, producirá aproximadamente 9 unidades. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es la interpretación de que la tasa de producción del trabajador a las 12 a.m. nos dio 9. Es decir, que entre las 12 a.m. y las 13 horas, ese trabajador promedio va a producir aproximadamente 9 unidades. Sigamos con el ítem D, que nos pide a qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12 a.m. Interpreto el resultado. Nosotros acabamos de descubrir y de interpretar la tasa de producción del trabajador. Y ahora nos está diciendo que esa tasa de producción del trabajador está cambiando y quiere saber a qué razón está cambiando la tasa de producción. Siempre que nos preguntan cuál es la razón de cambio de una función, para responder tenemos que derivar esa función. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar la función que antes ya habíamos derivado. La derivada de la derivada
es lo que llamamos la derivada segunda. Esto nos va a permitir ya aproximarnos a lo que vamos a ver en la unidad siguiente de estudio de funciones. Vamos a trabajar con la derivada segunda para saber la concavidad de la curva, y esta interpretación ya nos va aproximando a ese concepto. Vamos a derivar la función derivada, que está aquí arriba. Nos queda de esta manera, y ahora vamos, como nos pregunta, otra vez nos sitúa en las 12 am, vamos a reemplazar la derivada segunda en 5, y esto nos da menos 18. ¿Cuál es su interpretación? Vayan pensando. ¿Qué ocurre acá? Nos arrojó un menos 18. Quiere decir que la productividad del trabajador disminuyó en 18 unidades. ¿Cuál sería la interpretación si estamos reemplazando en 5 otra vez? Arrancamos de la misma manera. Durante la sexta hora desde el inicio de su jornada laboral, lo completan ustedes, ¿qué va a ocurrir? Nuestro trabajador promedio producirá aproximadamente 18 unidades menos que en la hora anterior. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? ¿Un aumento o una merma en su productividad? Es lo último que nos preguntan. ¿Qué les parece a ustedes? Significa una merma en su productividad. ¿Por qué? Porque durante esta sexta hora que transcurre entre las 12 am y las 13 horas o la 1 pm, va a producir 18 unidades menos que en la hora anterior, desde las 11 hasta las 12. Bien, algo que les quiero remarcar es esto. Siempre que nosotros utilizamos los valores que nos arroja la derivada para intentar pronosticar qué es lo que va a ocurrir durante la próxima hora, vamos a escribir nuestras conclusiones aclarando que son aproximadas. ¿Por qué son aproximadas? Les explico. Ustedes pudieron ver, y yo hice mucho hincapié, en que el valor que nos arroja siempre una derivada, o en este caso una derivada segunda, es un valor que refleja cuánto vale esa derivada en ese instante. En este caso, en las 12 am, 0 minutos, 0 segundos. Tan solo en ese instante el valor de la derivada es 9 y el de la derivada segunda es menos 18. Y aunque existen excepciones, por lo general la derivada es una tasa de cambio instantánea que no permanece constante, sino que a cada instante su valor cambia. El valor de la derivada a las 12 en punto no va a ser el mismo que a las 12 y 5 minutos. No va a ser 9 ya. Como en este caso el valor no permanece constante, los pronósticos que nosotros hacemos tomando este valor que es tan solo 9 en ese instante, van a ser siempre aproximados. ¿Se entiende?